Ahí sí. Ya, pero ahí se fue la pantalla, ¿cierto? Sí, Sí, se fue la Ahí se pantalla. fue la pantalla. Ya, ahí sí. Ahí volvimos. sí. Ya. Entonces, todo lo que más o menos yo le coloqué acá, algunas partidas, por ejemplo, todo lo que es más que nada obra gruesa, hay diferentes tipos de unidades de medida, por ejemplo, el hormigón en metros cúbicos, rellenos también son en metros cúbicos, las excavaciones, todos los movimientos de tierra son metros cúbicos, ¿ya? Por ejemplo, el tema del moldaje es en metros cuadrados, el tema de, por ejemplo, algunas cañerías que podemos tener es en metros, instalaciones, va a depender ahí el tema de las instalaciones, puede ser en metros, ¿cierto? Puertas y ventanas en unidades, y todo lo que corresponda más que nada a terminaciones, revestimientos de piso, de muro, revestimientos de cubierta, etcétera, casi prácticamente todos en metros cuadrados, ¿ya? Alguien parece estar resfriado, ¿no? Manuel, apaga tu micrófono. Oh, Profe, mi perro. disculpe. Perdón, profe. Ya, no es alguien que tiene coronavirus y que está muy No, es resfriado. mi perro. Así que, Profe, Ya. ¿Sí? yo por lo menos no estoy viendo el power. ¿No están viendo el Power? ¿Y cómo dijeron que sí? ¿Se ve el Power o no? No, No. no se ve, profe. No, empezó a grabar nomás. Ya, ya, ahí estamos. Ya, Ahora sí, entonces, ahora ¿qué sí, profe. dijimos? Ya, ahora sí. Ya le dije, ¿se ve? Sí, dije. Ya, esos son los distintos tipos de materiales, ¿cierto? ¿Qué le estaba diciendo? Que ahí están las unidades de medida, que a medida que vayamos avanzando en las cubicaciones, ustedes van a ir viendo ahí en qué se cubica y vamos a ir hablando. Ya, las relleno, quiere decir, se cubican metros cúbicos y vamos a ir cubicando, ¿ya? Después hay que hacer una descomposición del trabajo, es decir, nosotros al inicio de un proyecto de construcción, cuando empezamos la obra, ¿qué nos van a entregar? Nos van a entregar planos y nos van a entregar especificaciones técnicas y otras documentaciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Hay que ir desglosando por partidas y cómo se va a ir abordando la obra, y vamos a tener que hacer un itemizado o una descomposición de este trabajo, ¿ya? Para poder ir cubicando. Por ejemplo, el típico ejemplo del hormigón. Nosotros podríamos cubicar, si vamos a ejecutar un edificio, por ejemplo, podríamos cubicar todos los metros cúbicos de hormigón totales que tiene el edificio, ¿cierto? Pero en el fondo tenemos que ponernos en el caso, primero que todo, que hay distintos tipos de hormigones, G30, G20, G15, G10, etcétera. Por lo tanto, para poder pedir los camiones de hormigones, los vamos a tener que tener separado por tipo de hormigón primero, y también vamos a tener que irlos separando por elemento, por descripción. En el fondo, nosotros, de acuerdo a cómo vayamos a abordar el proyecto, vamos a saber cuándo vamos a hormigonar la fundación número 1, cuándo vamos a hormigonar la fundación número 2, cuándo vamos a tener una gran cantidad de losas, a lo mejor por piso, ¿cierto? Vamos a tener losa 1, losa 2, losa 3, losa del piso 4, del 5, del 6, y no todas las losas de todo el edificio las vamos a hormigonar en el mismo momento, y vamos a tener muro M1 del eje tanto al tanto, muro M2 del eje tanto al tanto, M2 del otro eje al otro eje. Por lo tanto, vamos a tener que ir desglosando y vamos a tener que ir haciendo un itemizado de acuerdo a cómo se vaya a abordar el proyecto, y tener esas ubicaciones de acuerdo a cómo se va a abordar el proyecto. Como por ejemplo aquí dice muro M1, tenemos 75 metros cúbicos y es G30, por ejemplo. Pues vamos a tener un muro M2 que van a ser, no sé, 100 metros cúbicos. Y de esta forma nosotros vamos a poder ir solicitando también el material, ¿ya? Por ejemplo, si vamos a solicitar un camión de hormigón premezclado que va a venir de una planta, vamos a tener que saber cuánta cantidad de hormigón para ese muro M1 necesitamos pedir, ¿ya? Por lo tanto, se tiene que ir haciendo un desglose y un itemizado de una descomposición del trabajo, ¿ya? Y
También en ese itemizado, que es algo de las primeras cosas que vamos a hacer ya después que pasemos esta como introducción y todo, ya la próxima semana, vamos a empezar al tiro a aprender a hacer un itemizado, y que después ustedes van a tener que hacer su itemizado para su trabajo en sí. Este itemizado se va estructurando de acuerdo al tema de para poder hacer un presupuesto también. Que va a tener un ítem aquí, que generalmente el ítem es un número que identifica una partida o una actividad. Vamos a tener las distintas actividades, ¿cierto? La unidad de medida, la cantidad, que la cantidad es la cantidad cubicado, es lo cubicado. Por ejemplo, si aquí hubiera moldaje, unidad metros cuadrados, ¿cierto? Moldaje de muro, unidad metro cuadrado, cantidad, no sé, 100 metros cuadrados. El precio unitario va a ser el precio de 1 metro cuadrado de moldaje de muro. Y el precio total sería el precio unitario, que va a ser por cuánto cuesta el metro cuadrado de moldaje de muro, por la cantidad cubicada. Por ejemplo, si tenemos 100 metros cuadrados, sería ese precio unitario por los 100 metros cuadrados y me va a dar el precio total. ¿Ya? Y después se pueden ir sacando unos precios parciales, no sé, precios parciales por cuánto tenemos para obra gruesa, cuánto tenemos para las obras de urbanización, cuánto tenemos para las instalaciones, etc. ¿Ya? Y aquí está más o menos explicado. El ítem es el número indicativo de las especificaciones técnicas o un número específico que tenga cada partida. ¿Ya? La unidad de medida es la indicada por el arquitecto o por el que realiza la cubicación. Por ejemplo, unidad de medida va a ser hormigón, metros cúbicos, esa es la unidad de medida. Cornisas o guardapolvos por metro lineal. El acero, la unidad de medida es kilos. La pintura, su unidad de medida son los metros cuadrados, ¿ya? Y la cantidad que aparece acá, cantidad, es lo cubicado, ¿ya? Es la columna insertar por ítem, cálculo extraído de los planos, opción que se llama cubicar. En el fondo, la cantidad que tenemos acá es cuánto cubicamos de esa partida. Por ejemplo, que decíamos, moldaje de muro M1, su unidad, metros cuadrados, cantidad 100, por ejemplo. O sea, cubicamos 100 metros cuadrados de moldaje de muro. ¿Ya? En el fondo, la cantidad es lo cubicado. El precio unitario, que aquí es donde ya empieza un poco a complicarse la situación, es lo que calcula usted a través de un análisis unitario, que es ingresar valores de una cotización o el proveedor o el contratista en caso que sea un ítem contratado externo. Es decir, el precio por una unidad en el fondo es, si volvemos acá atrás, tenemos la actividad, moldaje de muro M1, unidad, metros cuadrados, cantidad 100 dijimos, y el precio unitario sería el precio por 1 metro cuadrado de muro M1. ¿Cuánto sale en precio? 1 metro cuadrado, por eso es unitario, es un precio de una unidad. ¿Ya? ¿Por qué se saca el precio de una unidad? Se saca el precio de una unidad para poder multiplicarlo después por la cantidad. Y a veces las obras... ¿Qué? ¡Estoy en clase, hombre! Alguien que no apagó el micrófono. Ya. El precio unitario, ¿por qué se saca unitario? Porque después se multiplica por la cantidad, y a veces esa cantidad, dependiendo de la obra, a veces van cambiando los planos y la cantidad también va cambiando, va variando. Por lo tanto, necesitamos tener el precio por una unidad para multiplicarlo después, cuando se va cobrando estas cantidades, por una cantidad. ¿Ya? Que al principio dijimos que eran 100 metros cuadrados, pero a veces cuando cambian los planos pueden ser 120, pueden ser 90, pueden ser 80, ¿ya? Y ahí me da un precio total. ¿Ya? La unidad de medida es la indicada, dijimos, por el arquitecto, y la cantidad a cubicar es la cubicación. El precio unitario es el precio, ¿cierto?, por una unidad de una partida. Y el precio total es como lo que estábamos diciendo, es multiplicar el precio unitario por la cantidad y me va a dar finalmente un precio total. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profesor. Ya. Bien, profe. No se asusten, si después vamos a ir viendo uno por uno. ¿Ya? Y ahí están las unidades de medida, y bueno, ya sabemos
que después cuando vayamos haciendo, vamos a hacer primero un itemizado y después vamos a ir cubicando todo. Yo les voy a ir diciendo ya, el hormigón es por metro cúbico, ya, y vamos a hacer una cubicación de hormigón, y después que aprendan bien a cubicar hormigón, vamos a hacer un análisis de precio unitario de hormigón, y ahí van a ir sacando el precio unitario y todo el tema, ¿ya? Entonces, en resumen de todo, el proceso de cubicar debería contar con la siguiente etapa. Primero, definir para qué se usarán las cubicaciones, ¿cierto? Que no solamente es para comprar, ya dijimos que es para planificar, para programar, para controlar los rendimientos, ¿cierto? Para poder hacer los estados de pago, para comprar los materiales, para saber cuánta HH o cuánta mano de obra vamos a necesitar para cada partida, cuánta maquinaria, cuánto equipo, etc. Definir también como punto 2 cuáles serán los materiales o trabajos más importantes que debemos tener controlados y que debemos cubicar. También dice estructurar el quiebre de las cubicaciones, que en el fondo es hacer un itemizado, es decir, como yo les dije, nosotros cuando lleguemos a una obra nos van a entregar planos, nos van a entregar ET, que son como los principales documentos que te entregan. Van a tener un contrato, ¿cierto? Y aparte te van a pasar una cantidad de planos y te van a pasar las especificaciones técnicas. Y desde esa documentación vas a tener que hacer, como dice ahí, un quiebre, que en el fondo es como desglosar todo eso, y dependiendo cómo se ponga de acuerdo el administrador de la obra, con el jefe de terreno, la gente de oficina técnica, cómo se va a abordar el proyecto, se va a hacer un itemizado, ¿cierto?, de acuerdo a esa estructura, y se va a ir ubicando para poder después controlar el proyecto. Ese itemizado que se hace, o esa descomposición del trabajo que se hace al inicio del proyecto, se va a utilizar después para hacer, si es que la constructora es ordenada, todo ese itemizado se va a utilizar para las ubicaciones, para tener el control del programa de cómo se va a ir comprando el material, para poder hacer el programa de la obra en una carta Gantt, ¿cierto? Para poder hacer los estados de pago, para ir colocando los avances. Se va a utilizar ese mismo listado de actividades si es que la empresa constructora es ordenada, ¿ya? Eso más que nada lo van a ver en el tema de planificación. Y el proceso de cubicar, ¿con qué debería contar? El itemizado primero, ¿cierto? Hacer un itemizado, un listado de todas las partidas que vamos a tener. Ingresar las cubicaciones en este itemizado, en este listado que tenemos en un computador. Y cada vez que llegue un plano nuevo u otro documento, aquí hay algo importante, ¿cierto? Vamos a hacer al inicio del proyecto, nos van a entregar los planos y las ET. Vamos a hacer un listado, ¿cierto?, de ítems o un listado de partidas, y vamos a tener una gran lista ubicada, ¿cierto?, con sus cantidades y todo, ¿cierto? En las obras de construcción, muchas veces tenemos personas que son cubicadores o que están contratadas para poder cubicar, ¿cierto? Y estos cubicadores deberían tener, o este cubicador, si es que hay uno solo, debería tener centralizado en un computador o en su computador estas cubicaciones, ¿ya? Y las cubicaciones que tiene esa persona, ese cubicador, son las cubicaciones reales, ¿cierto? Y que ojalá estén protegidas para que nadie haga cambio en esas cubicaciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Pasa que posteriormente, a medida que estas obras de construcción van avanzando, muchas veces van llegando nuevos planos o nuevas revisiones de plano. Es decir, por ejemplo, el plano número 1 de fundaciones empieza con revisión 0 y capaz que termine con revisión 2, por ejemplo. Es decir, después llega una revisión 1 y después llega una revisión 2. ¿Qué significa que llegue una nueva revisión de plano? Significa que hubo un cambio. Algo cambió. Cuando desde ese mismo plano, por ejemplo, el plano de fundaciones, empezaste con una revisión 0, cuando empezaste la obra y después a medida que va pasando el tiempo, te llega una revisión 1 y después llega la revisión 2, ¿qué es lo que tienen que hacer los cubicadores? Revisar los planos porque existe un cambio y a lo mejor esos cambios pueden variar las cubicaciones, ¿ya?
Por lo tanto, cuando existen obras que son muy amplias o que tienen muchos ítems o es un listado muy gigante, por ejemplo, nosotros en el trabajo que vamos a hacer es una vivienda social, es pequeña, tiene 50 metros cuadrados, pero generalmente en todos los cursos que hemos hecho, una vivienda social tiene aproximadamente como 50 partidas, imagínense, y tiene como 47, 50 metros cuadrados. Imagínense una obra de un hospital o una obra de un mall, por ejemplo, que tiene una gran cantidad de partidas. ¿Qué es lo que deben hacer estas personas? Tienen que tener un buen control. Por lo tanto, esa persona que va cubicando, los cubicadores van a tener que tener centralizada su información en un solo computador y cuando lleguen nuevos planos, volver a revisar los planos, volver a cubicar lo que haya cambiado y poder, como dice acá, dejar rastro, dejar marcado donde hubieron cambios, para que después la persona que lo vaya a revisar sepa dónde hubieron cambios en esas ubicaciones. No sé, tener alguna marca, no sé, vamos a marcar en rojo, en amarillo, todo lo que ha ido cambiando para que rápidamente en un listado gigante de ítems se sepa cuáles son las partidas que han cambiado las ubicaciones. ¿Ya? Entonces, en esto de las ubicaciones, como yo les decía también al inicio, hay una normativa chilena que es la que manda, más que nada en la edificación, que es la NCH 353, ¿ya? Y establece todos los procedimientos para determinar las cantidades de las partes que constituyen las obras de edificación y todos sus componentes, ¿ya? Tarea que tienen es poder leer los términos y definiciones de esta norma chilena 353, de la página 2 a la 4. Yo se las dejé ahí en el aula, está la NCH, y es bueno que lean la página de 2 a la 4, porque en la página 2 a la 4 hay puros términos y definiciones de partida, qué es lo que es una cosa, qué es lo que es otra cosa, ¿ya? Es importante tenerlo claro. Después, bueno, el que sea más estudioso a lo mejor si quiere sigue leyendo hacia adelante, pero después vamos a pasar por cada uno de lo que dice la normativa, porque vamos a ir pasando por cada una de las partidas y en cada una de las partidas la normativa dice cosas distintas, ¿ya? Pero es importante que ustedes puedan ver las definiciones de la página 2 a la 4, la revisan, la leen. Hay cosas que a lo mejor ustedes saben, que es lo que es una excavación y todo, pero hay algunas definiciones que quizás todavía tienen dudas y ahí está súper bien explicado qué es lo que es cada cosa, ¿ya? Y no olvidarse nunca que la normativa de ubicación es la 353, ¿ya? Que no, después no le pregunten y no sepan. Ya, ¿alguien tiene dudas hasta el momento? En realidad era una introducción nomás, no es tan... No, no, ¿También? profe, no hay dudas. Ya. Sí. Ya, entonces, ¿o alguien más tiene alguna duda? ¿Dudas? ¿Nada? No, no, profe. No, profesora. No, profe. Ya, y entonces, ¿cuándo nos vemos? El otro miércoles, o porque el día viernes es feriado, ¿cierto? Sí, ya. ¿Y ustedes cómo han estado bien? ¿Son casi todos de Hualpén ustedes o no? Hay varias gente que es de Hualpén acá, ¿cierto? ¿Qué es Walpen? Ya no existe, dicen ustedes. Sí, me imagino que hay varios de Hualpén, porque siempre hay varios alumnos que son de Hualpén. Ya, pero bueno, espero que estén bien, que no salgan a evadir las barreras sanitarias, como salió ayer En parece, los maleteros del auto. en los maleteros de los autos, todo ese tema. Y que se cuiden, pues chiquillos, porque hay que tratar de que esto termine luego, ¿cierto? Y podamos volver, porque en realidad todos queremos volver a la sala, yo creo. O sea, a lo mejor a algunos les acomoda más estar en la casa, pero yo creo que lo más importante es tratar de volver a la normalidad igual, y la gente también que tiene que trabajar, y tanta gente que también está quedando sin trabajo, si esto se alarga cada vez más va a ser cada vez peor, ¿sí o no? Sí. Que tiene que ver harto también con, aparte de poder salvar nuestra vida, porque en el fondo ese es el tema, a ver si tenemos que sobrevivir a esto,
Y aparte de eso, el tema también del dinero que necesita cada familia, que mientras más se alargue, mucha gente no va a poder trabajar, po, o mucha gente va a quedar sin trabajo, y mientras más tiempo estemos encerrados, eso va a ser más peligroso aún. Cada vez va a haber más gente sin trabajo. Entonces no anden evadiendo las barreras sanitarias en los maleteros, porque la situación está complicada, ¿cierto? Sí. Sí. Así que eso, ya pues chiquillos, esperemos que el semestre, yo le voy a colocar todo mi empeño y espero de ustedes lo mismo para que puedan aprender, que es lo más importante, es aprender, y después cuando ya nos podamos ver en clases lo antes posible, poder hacer las cosas que quizás a lo mejor en realidad en este ramo, a lo mejor quizás me imagino, yo me puse en el caso de todo, tratar de ponerme en el caso de todo lo que pueda suceder detrás de cada uno de ustedes, pues también me pongo en el caso que a lo mejor hay alumnos que están solamente con el teléfono viendo la clase y que por lo tanto van a tener que de alguna forma, no sé si yo les doy alguna tarea, un ejercicio, hacer el ejercicio en una hoja, en un papel, ¿cierto? Y sacarle una foto y me la suben a la plataforma. O sea, no les voy a estar pidiendo, bueno, en el trabajo final sí van a tener que, como vamos a hacerlo en grupo, se van a tener que ustedes ahí organizar entre grupo y tienen que ver súper bien y de una forma súper fría, y que dentro del grupo, uno del grupo por último tenga un computador, ¿ya? Para que pueda, porque al final igual hay que hacerlo, vamos a tener que trabajar en Excel y todo, porque las planillas están en Excel, y al menos uno del grupo que tenga computador. Por último, si es solamente uno, ese va a ser el uno, porque tampoco se van a poder juntar, van a tener que conversar por teléfono, por videollamada. Ese uno pueda ir pasando en limpio lo que los demás vayan trabajando, por último en una hoja con una hoja, y todos tienen un lápiz y un cuaderno, pues. Entonces ahí van sacando los cálculos y después alguien que lo vaya pasando en limpio, ¿cierto? En el computador. Entonces ahí tienen que tomar una decisión súper fría, pues si de los que siempre se juntan ninguno tiene computador y están todos con su teléfono, van a tener que emigrar a otro grupo donde al menos uno tenga computador, ¿ya? Y las tareas que vamos a ir haciendo en clase, las hacen solamente en el cuaderno los que no tengan computador. Yo no le voy a estar pidiendo ni informe ni nada de eso. Y me envían la foto nada más, ¿ya? Y cualquier cosa que tengan problema me hablan y lo conversamos, ¿ya? Ya, Sí, profe. sí, ya. Ya pues chiquillos, cuídense. Desde la otra semana igual. ya empezamos full. Cuídense. Igual Ya, usted, profe, que profesora. esté bien, chao. Que Chao, esté profe. Chao. Chao, profesora. Pórtense bien. Chao. Igual. bien.